Le cerró la puerta en la cara, avergonzado de sus zapatos destartalados y su ropa arrugada, pero no tenía idea de quién era ella en realidad, o de lo que ya había hecho por él. Eran poco más de las 8 de la mañana cuando Margaret subió los viejos escalones del porche delantero de su hijo. Su pelaje era fino para el frío y sus manos temblaban, no por la edad sino por los nervios. No había visto a David en meses. No desde su boda, donde ella estaba sentada cerca del fondo, al lado del perchero, mientras su nueva esposa, Kale, sonreía rígidamente y susurraba sobre mantener las cosas con clase. Tocó el timbre y esperó, agarrando una pequeña lata en su mano. Galletas, sus favoritas, de chispas de chocolate con sal marina, como cuando era niño y se raspaba las rodillas todas las semanas. La puerta se abrió. David estaba allí con un traje. Parecía mayor de lo que ella recordaba. Más agudo, más frío. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Margaret dio una sonrisa suave. «Estuve en la zona. Pensé en traerte algo dulce». Miró la lata como si estuviera envenenada. «No puedes simplemente aparecer aquí. Kale tiene clientes que vienen de visita». «No me quedaré», dijo ella suavemente. «Solo quería ver cómo estabas». David suspiró y miró hacia la casa. Luego salió y cerró casi por completo la puerta tras de sí. «Mamá, no puedes seguir haciendo esto». Ella parpadeó. «¿Haciendo qué?» «Apareciendo como si fuéramos cercanos. Las cosas son diferentes ahora». Su voz vaciló. «Te crié sola, David. Creí que éramos familia. Eso fue hace años». Espetó en voz baja. «Tú elegiste vivir así. Sin ahorros, sin planificación. Ahora tengo una vida. La gente espera cosas. Las apariencias importan». Margaret se quedó quieta, con el corazón roto en lugares que ya habían sido rotos demasiadas veces. «No me importa lo que piense la gente. Solo me preocupo por ti». «Bueno, quizá no deberías», murmuró. Luego, sin decir otra palabra, abrió la puerta, volvió a entrar y la cerró. El clic de la cerradura resonó más fuerte que cualquier grito. Margaret se quedó allí un momento más, con las manos temblando alrededor de la lata. Luego lo dejó en el escalón y caminó lentamente de regreso hacia la calle. Ella no miró hacia atrás. No lo necesitaba porque ya lo sabía. El mundo acababa de cambiar. Y no de la manera que David esperaba. Margaret no lloró mientras caminaba hacia la parada del autobús. Su rostro permaneció tranquilo, pero su corazón se sentía como una piedra que se hundía. Ella se sentó tranquilamente en el banco frío, ajustándose más la bufanda mientras los autos pasaban rápidamente. Nadie se dio cuenta de la anciana que esperaba en silencio. Y así había sido siempre, años de ser invisible, incluso para su propio hijo. Pero lo que David no sabía era que su madre tenía un secreto que había guardado durante más de 30 años. Hace mucho tiempo, Margaret había trabajado como limpiadora en una oficina inmobiliaria. La mayoría de los días ella fregaba pisos mientras hombres de traje hablaban en voz alta mientras tomaban café. Pero ella había escuchado en silencio y con atención. Nombres, tendencias, barrios que estaban a punto de florecer. Entonces compró una casa. Luego otro y otro. Pequeños lugares destartalados que nadie quería. Los arregló lentamente, casi siempre con sus propias manos. A veces alquilando, a veces vendiendo, siempre reinvirtiendo. Ella nunca le dijo a David. No cuando era un adolescente que exigía zapatillas nuevas. No cuando se fue a la universidad con una beca y les dijo a sus amigos que ella solo era enfermera. Ella no quería avergonzarlo. Ella no quería interponerse en su camino. Cuando cumplió 65 años ya poseía 6 propiedades. A los 70, 10, todos pagados, todo en efectivo y todo bajo un nombre diferente, un nombre que nadie relacionó con su hijo. Ella siguió viviendo de manera sencilla. Mismo apartamento, misma tienda de comestibles. Ella recortó cupones, donó silenciosamente y nunca pidió las gracias. Y ahora, a sus 80 años,
Con artritis en las manos y una caja de seguridad llena de escrituras, había venido a visitar a su único hijo, no por dinero, ni siquiera por ayuda, sino solo por amor. Y la había rechazado como si fuera una molestia. Esa noche, Margaret estaba sentada a la mesa de su cocina con una taza de té y un sobremanila. Dentro estaban los documentos, todas sus propiedades, todos sus planos. Durante años, su testamento había mencionado a David como su único heredero. Pero esa noche, bajo el zumbido de la luz de la cocina y el suave sonido de la lluvia afuera, cogió un bolígrafo y tachó su nombre. Ella lo reemplazó con el de otra persona, alguien que la había amado como familia cuando él no lo había hecho. Una joven camarera llamada Grace que vivía en su edificio. El que siempre se ofreció a llevarle las compras, el que le trajo sopa cuando estaba enferma, el que nunca preguntó qué tenía Margaret en el banco. Margaret sonrió suavemente mientras firmaba el papel. David quería parecer rico, pero no tenía idea de lo pobre que realmente era. Una semana después, David recibió una llamada del abogado de Margaret, pero no porque ella hubiera fallecido. Ella estaba perfectamente bien. De hecho, estaba tomando té en su balcón, mirando a los pájaros reunirse en la barandilla mientras Grace se reía desde la cocina, tratando de hacer sus panqueques sin quemarlos. El tono del abogado era tranquilo, profesional. Señor Hunt, su madre me solicitó que le notificara una actualización sobre su patrimonio. David frunció el ceño. ¿Qué finca? Ella apenas tiene nada. Hubo una pausa. En realidad, señor, el patrimonio neto de su madre actualmente es de poco más de $7,4 millones. David se sentó. Disculpe. Es propietaria de 11 propiedades en alquiler, todas libres de hipotecas, y posee una cantidad considerable en ahorros líquidos e inversiones a largo plazo. Se quedó con la boca abierta. ¿Estás segura de que eres la persona correcta? ¿Margaret Hunt? Mi madre vive en un monoambiente y usa zapatos con cinta adhesiva. Sí, dijo el abogado con calma. Ella eligió vivir modestamente. Ella también decidió eliminarte de su testamento. David permaneció en un silencio atónito, como si la habitación se hubiera encogido a su alrededor. ¿Ella qué? ¿Por qué? El abogado suspiró. Tendrías que preguntarle, pero los documentos están firmados. El nuevo beneficiario es alguien llamado Grace Delany. Colgó con el corazón palpitando con fuerza. Esa noche, David apareció nuevamente en la puerta de Margaret, esta vez sosteniendo flores y luciendo su falsa sonrisa cálida. Pero Margaret no respondió de inmediato. Ella lo dejó parado en el frío por un rato, tal como había estado afuera de su casa, sosteniendo galletas que él nunca tocaba. Finalmente, la puerta se abrió. «Hola, mamá», dijo suavemente. Ella lo miró sin parpadear. «No tengo tiempo para la actuación esta noche. Mira, yo no sabía lo del dinero, lo de las casas. Simplemente no estaba pidiendo nada, David». Ella lo interrumpió suavemente. «Ni dinero, ni ayuda. Solo un pedacito de tu corazón. Pero dejaste claro que no había lugar para mí allí». «Cometí un error», dijo rápidamente. «No estaba pensando». «No», dijo ella todavía tranquila. «Estabas pensando muy claramente en el estatus, en las apariencias, no en el amor». Él abrió la boca para hablar, pero ella lo detuvo. «No voy a cambiar el testamento». Él miró hacia abajo, con el rostro enrojecido. Ella dio un paso adelante y habló en voz baja. «Sigues siendo mi hijo. Siempre te amaré, pero amar no significa entregar pedazos de mi alma a alguien que solo ve mi valor en dólares». Grace apareció detrás de ella, colocando suavemente una mano sobre el hombro de Margaret. Las dos mujeres parecían juntas en paz, realmente honestas. David echó un vistazo y luego dio un paso atrás. Él no discutió. Sabía que era demasiado tarde. Cuando la puerta se cerró lentamente, Margaret le dirigió una última mirada. No estaba enojado. Simplemente se hizo. Por primera vez, David se dio cuenta de que el amor no se hereda con una firma.
Lo ganas momento a momento o lo pierdes para siempre. David permaneció sentado en su coche durante un largo rato, mirando fijamente el volante. Las flores yacían a su lado, intactas. Parecían perfectos, pero falsos, tal como la vida que había construido, persiguiendo estatus y reconocimiento. Dentro, Margaret estaba sentada con Grace en la pequeña mesa de la cocina. Grace todavía se reía de la forma en que sus panqueques parecían nubes. «No sé cómo lo haces», dijo mientras observaba a Margaret darle la vuelta a la suya a la perfección. «Tienes manos mágicas». Margaret sonrió cálidamente. «Es solo paciencia y muchas quemaduras a lo largo de los años». Comieron en paz, ese tipo de pieza que no se puede comprar. Grace aún no conocía todos los detalles de la vida de Margaret, pero no necesitaba saberlos. Ella estaba presente. A ella le importaba. Y nunca preguntó por dinero. Más tarde esa semana, Margaret volvió a llamar a su abogado. «Quiero que Grace herede todo», dijo con firmeza. «Pero no quiero que lo sepa todavía. Quiero que me ame por lo que soy, no por lo que tengo». «Ya lo hace», dijo amablemente el abogado. «Pero me aseguraré de que todo esté en su lugar». A medida que pasaban los meses, la salud de Margaret comenzó a deteriorarse, pero Grace nunca se apartó de su lado. La llevaba a sus citas, le leía cuando sus ojos se cansaban e incluso le traía su pastel favorito de un restaurante del centro todos los domingos. Y cuando finalmente llegó el día en que Margaret falleció pacíficamente mientras dormía, Grace encontró una carta esperándola sobre la mesa. Estaba escrito a mano y atado con una cinta. «Querida Grace, me diste más en un año de lo que mi propio hijo me dio en 20. Amor, dignidad, tiempo. No tuve una hija, pero te tuve a ti. Así que ahora os dejo lo que construí. No solo las casas, sino la esperanza que hay detrás de ellas. Úselo bien, vive amablemente. Y nunca olvides que tu valor no se mide en cosas. Se mide en corazón. Amar». Margaret Grace lloró mientras lo leía, pero sonrió entre lágrimas. Al otro lado de la ciudad, David estaba sentado en su lujoso condominio mirando la noticia que se había vuelto viral. Una joven hereda 7 millones de su vecino mayor. Dice que el amor es lo único que la hizo rica. Su nombre no fue mencionado ni una sola vez. Y esa fue la última lección que Margaret le dejó. El mundo recuerda la bondad. Se olvida de los egoístas.